Soy de Torreón, Coahuila, en México, y crecí en una familia muy unida, pero con algunos secretos que nadie hablaba abiertamente. Siempre escuché historias sobre mi abuelo, que murió antes de que yo naciera, diciendo que era un hombre con suerte, que logró sacar a la familia de la miseria casi de la noche a la mañana. Todos lo alababan, pero siempre me pareció extraño que nadie entrara en detalles sobre cómo logró toda esa prosperidad. Bueno, hoy sé la razón, y lo que descubrí me dejó sin piso. Les voy a contar todo como sucedió, en ese día que cambió mi vida, como si estuviera reviviendo cada segundo. Era una tarde de sábado, y estábamos reunidos en la casa de mi tía, como siempre, para almorzar juntos. Yo, mis primos, mis tíos, mi mamá, todos riendo y charlando sobre cosas del día a día. Después de comer, mientras los niños jugaban en el patio, mi tía mayor empezó a revisar unos baúles antiguos que estaban guardados en el ático desde hace años. Dijo que quería organizar las cosas del abuelo, unas fotos y documentos, para hacer un álbum familiar. Me ofrecía a ayudar, sin imaginar lo que iba a encontrar. Subimos al ático, que era un lugar medio oscuro y polvoriento, con olor a papel viejo. Empezamos a abrir cajas, y sentí un nudo en el pecho sin motivo, como si algo estuviera mal, pero lo ignoré. Mientras rebuscábamos en las cosas, encontramos un cuaderno muy antiguo, con la tapa de cuero toda gastada, casi cayéndose a pedazos. Mi tía dijo que nunca lo había visto antes, y nos dio curiosidad. Abrí el cuaderno con cuidado, y las páginas estaban llenas de anotaciones escritas a mano, en una letra que parecía la de mi abuelo, según ella. Al principio, eran solo unas cuentas, listas de compras, cosas normales. Pero, a medida que pasábamos las páginas, las anotaciones empezaron a ponerse más raras. Había unos dibujos extraños, como símbolos que nunca había visto en mi vida, y unas frases en latín o algo así, que no entendía. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque eso no parecía un simple diario. Había algo muy mal ahí. Mi tía se puso pálida al instante, como si supiera algo que yo no. Intentó quitarme el cuaderno de las manos, diciendo que era mejor dejar eso en paz, pero insistí en leer más. Fue entonces cuando encontré una página que hablaba de un acuerdo, escrito con tanta fuerza que el papel casi se rompió. Mi abuelo escribió que había hecho un pacto para asegurar que la familia nunca más pasara necesidad. Decía que, a cambio, una deuda debía ser pagada en cada generación por un descendiente elegido. Leí eso en voz alta, sin creer lo que veía, y el silencio en el ático se volvió sofocante. Mi tía solo me miró con los ojos llenos de miedo, y sentí un escalofrío en la espalda que no puedo describir. Le pregunté qué significaba eso, pero ella solo negaba con la cabeza, diciendo que no quería hablar de eso. Yo empezaba a enojarme, porque sentía que me estaban escondiendo algo importante. Insistí, casi gritando, hasta que finalmente cedió y empezó a hablar, con la voz temblorosa. Dijo que había escuchado rumores desde niña, que el abuelo había metido las manos en cosas que no debía, que había hecho algo oscuro para conseguir dinero y tierras de la nada. Nunca lo creyó de verdad. Pensaba que eran solo historias de gente supersticiosa. Pero ahora, viendo ese cuaderno, parecía que todo tenía sentido. Mi pecho estaba apretado y solo podía pensar en qué significaba esa deuda. ¿Quién iba a pagarla? Entonces, mientras aún tratábamos de entender, escuché un ruido extraño viniendo de abajo, como si algo hubiera caído al suelo con fuerza. Mi tía y yo nos miramos y sentí un frío en el estómago que no podía ignorar. Bajé las escaleras corriendo, con miedo de lo que iba a encontrar, y vi que una de las ventanas de la sala estaba abierta, moviéndose con el viento, aunque estaba seguro de que estaba cerrada antes. El resto de la familia estaba en el patio. Nadie había oído nada, pero yo sabía que algo no estaba bien. Volví al ático, con el corazón en la boca, y tomé el cuaderno de nuevo, como si necesitara más respuestas.
Pero cuanto más leía, peor me sentía, como si algo me estuviera observando ahí mismo, en ese momento. Mi tía intentó convencerme de guardar el cuaderno y olvidar eso, pero no podía. Estaba escrito ahí que la deuda no era solo dinero o algo así, era algo más pesado, algo que mi abuelo llamó sacrificio de la estirpe. No explicaba bien qué era, pero decía que la familia sabría cuando llegara el momento, que no había forma de escapar. Mi estómago se revolvió al instante y empecé a pensar en todos nosotros. ¿Quién sería el próximo en pagar por eso? ¿Sería por eso que algunos parientes habían desaparecido de repente, sin explicación, a lo largo de los años? Estaba en pánico, sudando frío, y el ático parecía más pequeño, como si las paredes se cerraran. Necesitaba más respuestas, pero tenía un miedo que nunca había sentido en mi vida. El resto de la tarde fue un borrón de miedo y confusión. Mostré el cuaderno a mis tíos y a mi mamá, pero nadie quería hablar de eso. Algunos dijeron que era una tontería, que mi abuelo solo estaba escribiendo cosas sin sentido, pero se podía ver el miedo en sus ojos. Otros se quedaron callados, como si supieran algo y no quisieran contarlo. Yo estaba desesperado, sintiendo que estábamos malditos o algo así, y que nadie en la familia estaba a salvo. El viento afuera parecía más fuerte, golpeando las ventanas, y cada ruido me hacía saltar de susto. Sabía que ese día no iba a terminar bien, que algo venía por nosotros, incluso sin saber qué. Necesitaba entender más, pero tenía un miedo que nunca había sentido en mi vida. Esa noche, después de que todos se fueron de la casa de mi tía, no pude dormir. Me quedé en mi cuarto, con el cuaderno de mi abuelo en la mesita de noche, mirándolo como si fuera a explotar en cualquier momento. Mi mamá me había pedido que lo tirara o lo quemara, pero no podía deshacerme de él. Era como si algo me atara a ese objeto. Cada ruido en la casa me hacía saltar de la cama, pensando que algo iba a pasar. Me quedaba pensando en esa deuda, imaginando qué había hecho mi abuelo y por qué nosotros teníamos que pagarlo. ¿Sería solo superstición o había algo de verdad en todo esto? Mi corazón no paraba de latir rápido y un miedo helado me invadía, ahí en la oscuridad de mi cuarto en Torreón. De repente, ya de madrugada, escuché un ruido viniendo de la sala, como si arrastraran un mueble muy despacio. Todo mi cuerpo se congeló y tomé el celular para iluminar, con las manos temblando. Salí del cuarto de puntillas, tratando de no hacer ruido, pero mi corazón parecía que iba a estallar de lo fuerte que latía. Cuando llegué a la sala, no había nada fuera de lugar, pero la ventana estaba abierta otra vez, aunque estaba seguro de que la había cerrado antes de dormir. Un viento frío entró, y juro que sentí un escalofrío que no era solo por el clima. Cerré la ventana rápido, mirando hacia los rincones oscuros de la casa, con miedo de ver algo que no quería. Estaba claro que algo no estaba bien, y no podía dejar de pensar en el cuaderno. Volví al cuarto y tomé el cuaderno de nuevo, como si tuviera respuestas para las cosas que estaban pasando. Leí algunas páginas más, y había una parte que hablaba de señales que aparecerían cuando llegara el momento. Mi abuelo escribió que las puertas y ventanas se abrirían solas, que surgirían ruidos de la nada, y que la persona elegida sentiría un peso en los hombros, como si cargara algo invisible. Mientras leía eso, sentí exactamente ese peso, como si algo apretara mi pecho. Solté el cuaderno en el suelo con miedo de seguir y me acurruqué en la cama, tratando de convencerme de que era solo mi cabeza jugando conmigo. Pero el miedo estaba ahí, real, y sabía que no era solo imaginación. Al día siguiente, hablé con mi primo mayor, el único que parecía dispuesto a conversar sobre esto sin llamarme loco. Dijo que también había escuchado historias, que nuestra familia siempre había tenido accidentes extraños en cada generación. Un tío abuelo que desapareció sin dejar rastro, una prima que murió joven sin razón aparente.
Pensaba que tal vez era coincidencia, pero ahora, con este cuaderno, empezaba a dudar. Quedamos en vernos de nuevo para tratar de entender más. Tal vez hablar con alguien que supiera de estas cosas oscuras. Pero solo de hablar de eso, sentía un nudo en la garganta, como si estuviéramos metiéndonos con algo que era mejor dejar en paz. El día estaba claro, pero no podía sentirme seguro, ni siquiera dentro de casa. Durante el resto del día, las cosas se pusieron aún más extrañas. Mientras estaba en la cocina, escuché un susurro muy bajito, como si alguien dijera mi nombre, pero no había nadie cerca. Mi vaso cayó de la mesa de repente, haciéndose pedazos en el suelo, y casi grité del susto. Corrí a tomar el celular y llamé a mi primo, temblando, contándole lo que estaba pasando. Me dijo que saliera de casa, que fuera a algún lugar con gente, pero no podía moverme. Parecía que algo me ataba ahí. Estaba empezando a costarme respirar, y cada rincón de la casa parecía esconder algo que no podía ver. El miedo me estaba dominando, y solo pensaba que tal vez yo fuera el elegido para pagar esa deuda, sin siquiera saber qué significaba eso. Entonces, al final de la tarde, mi primo llegó a mi casa y decidimos quemar el cuaderno. No sabía si iba a ayudar, pero parecía lo único que podíamos hacer. Tomamos el cuaderno, fuimos al patio y lo arrojamos a una lata de metal, prendiéndole fuego. Mientras las llamas subían, sentí un alivio, pero también un vacío, como si algo aún estuviera cerca. Mi primo se quedó callado, solo mirando el fuego, y no hablamos mucho después de eso. El viento dejó de soplar de repente, y el silencio era tan pesado que podíamos escuchar nuestros corazones latiendo. No sabía si quemar el cuaderno rompería lo que fuera, pero era lo único que podíamos hacer. Solo quería que esto terminara, que no tuviéramos que cargar el peso de lo que hizo mi abuelo. Después de eso, los ruidos pararon, las ventanas no se abrieron más solas, y ese peso en el pecho pareció desaparecer. Pero el miedo no se fue de verdad. Mi primo y yo no hablamos más de eso, y el resto de la familia finge que nunca vio ese cuaderno. Sin embargo, sé que algo aún está ahí esperando. No sé si soy yo, mi primo, o alguien más de la próxima generación quien tendrá que enfrentar esa deuda. No tengo explicación para lo que pasó, y creo que nunca la tendré. Solo sé que, desde ese día, miro los rincones de la casa con desconfianza, esperando que algo surja de la nada. Esta historia de mi abuelo me marcó de una manera que no puedo olvidar, y vivo con un escalofrío que aparece sin motivo. Quiero saber qué piensan de esto, si han oído algo parecido o si creen que es solo superstición. Estoy escribiendo aquí porque aún siento un peso, incluso después de quemar ese cuaderno. Y creo que desahogarme ayuda un poco. No espero que alguien tenga respuestas, solo quiero sacarlo de mi pecho. Mi familia no habla de esto, pero sé que todos tienen miedo, en el fondo. Si alguien tiene algo que decir, o una historia similar, estoy leyendo todo. Solo con escribir ya me siento un poco más ligero. Pero el miedo de ser el próximo en pagar por ese pacto oscuro aún está aquí, y no sé si se irá algún día. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Carlos. Vivo en Torreón, Coahuila, en México, con mi mamá, en una casa sencilla en el barrio donde crecí. Soy hijo único. Siempre hemos sido solo ella y yo, y tenemos una relación muy cercana. Pero hoy, ella me reveló algo de su pasado que nunca podría haber imaginado. Algo que ocurrió hace 20 años y que está afectándonos de una manera aterradora. No sé ni por dónde empezar, pero voy a intentar contar todo como pasó esta tarde, porque estoy desesperado y necesito desahogarme. Es como si estuviera viviendo una pesadilla, y quiero que alguien me diga que esto no es real. Eran como las 4 de la tarde, y yo estaba en la sala jugando videojuegos, mientras mi mamá trajinaba en la cocina. De repente, me llamó con una voz medio extraña, como nerviosa.
pidiéndome que apagara el juego y me sentara con ella. Pensé que era algún regaño o algo sobre dinero, así que fui medio relajado, sin esperar nada serio. Cuando me senté en la mesa, vi que estaba pálida, con las manos temblando mientras sostenía una taza de café. Me miró a los ojos, algo que hace cuando tiene algo serio que decir, y me dijo que necesitaba contarme algo del pasado, algo que pasó hace 20 años y que nunca había tenido el valor de compartir con nadie, ni siquiera conmigo. Mi estómago ya se hizo un nudo, porque sabía que no era algo bueno. Empezó a hablar bajito, como si tuviera miedo de que alguien escuchara, aunque solo estábamos nosotros en casa. Dijo que hace 20 años, cuando era joven, allá por los 18 años, pasó algo terrible con su familia aquí mismo en Torreón. Mi abuela, a quien apenas conocí, tenía una tía, es decir, mi tía bisabuela, que empezó a actuar de una manera muy extraña. No era solo enfermedad, era como si no fuera ella misma, diciendo cosas que no tenían sentido, con una voz que no parecía humana. Mi mamá dijo que, en esa época, nadie sabía qué hacer, hasta que un sacerdote de la parroquia local fue llamado, junto con unas personas que entendían de cosas espirituales. Yo escuchaba esto con el corazón en la boca, sin entender a dónde quería llegar, pero ya sintiendo un escalofrío en la espalda. Entonces soltó la bomba. Hace 20 años, ella participó en un exorcismo. Mi propia mamá, a quien siempre he visto como la persona más tranquila y con los pies en la tierra del mundo, me contó que fue arrastrada a esa situación sin siquiera quererlo. Dijo que no tuvo opción, que la familia estaba desesperada y pensaban que ella, siendo joven, tenía energía buena para ayudar en el ritual. El exorcismo se hizo en la casa antigua de la tía bisabuela, un lugar al que mi mamá nunca volvió después de eso. Describió cómo fue horrible, con gritos que no parecían humanos, objetos cayendo solos y un olor a algo podrido en el aire. Yo estaba congelado, solo escuchando, sin saber si creer o no, pero el miedo en su voz era tan real que no podía dudar. Mientras hablaba, empecé a darme cuenta de que no estaba contando esto solo para desahogarse. Había algo más, algo que la estaba asustando ahora, después de todo este tiempo. Se detuvo un momento mirando hacia la ventana como si esperara ver algo, y luego dijo que creía que el mismo espíritu había regresado. Mi pecho se apretó al instante, y le pregunté qué quería decir con eso. Explicó que, en las últimas semanas, cosas extrañas estaban pasando en casa. Puertas cerrándose solas, un olor feo que aparecía de la nada, y hasta susurros que escuchaba por la noche. No sabía qué pensar, porque yo también había notado algunos ruidos, pero creía que era solo el viento o cosas de mi cabeza. Pero escuchar esto de ella me heló la sangre. Entonces, mientras hablaba, escuchamos un estruendo viniendo de arriba, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Salté de la silla, con el corazón acelerado, y mi mamá agarró mi brazo, con los ojos llenos de pánico. Susurró que era él, que había vuelto, y que necesitábamos hacer algo para mandarlo lejos de una vez por todas. No entendía nada, solo sentía el miedo de ella contagiándome, y mis piernas temblaban. Subí las escaleras despacio, con ella detrás de mí, sosteniendo una cruz que tomó de la pared. Cuando llegué al pasillo, no había nada fuera de lugar, pero el aire estaba pesado, como si hubiera alguien ahí con nosotros. Mi estómago se revolvió y solo quería correr, pero sabía que necesitaba quedarme con ella. Mi mamá empezó a murmurar unas oraciones que nunca había escuchado antes, con la voz entrecortada por el miedo, mientras caminábamos por la casa buscando de dónde venía el ruido. Cada paso parecía más difícil, como si algo nos empujara hacia atrás. Llegamos a mi cuarto, y la puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que la había dejado cerrada con llave. La empujé despacio, con el corazón en la garganta,
y vi que mi espejo estaba roto, como si alguien hubiera golpeado con fuerza. No había nadie ahí, pero juro que escuché un susurro bajito, como una risa, que hizo que mi sangre se helara. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no iba a dejar que esto pasara de nuevo, que necesitaba protegernos. Yo estaba en shock, sin saber qué hacer. Entonces me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que necesitábamos recrear el ritual que hicieron hace 20 años, que era la única forma de hacer que ese espíritu descansara de una vez por todas. No quería creer en eso, pensaba que era una locura, pero el miedo de ella era tan real, y las cosas que estaban pasando en la casa no tenían explicación. Dijo que necesitaba mi ayuda, que yo era la única persona en quien confiaba para hacer esto. Mi pecho estaba a punto de estallar de miedo, y solo podía pensar que no quería meterme con algo así. Pero, ¿cómo iba a dejar a mi mamá enfrentar esto sola? Estaba empezando a oscurecer afuera, y sabía que esta noche no iba a ser nada fácil. Necesitaba decidir qué hacer, incluso con todo el cuerpo temblando. Mi mamá no paraba de decir que necesitábamos actuar rápido, que no podíamos esperar más. Sacó un cuadernito viejo de un cajón, donde tenía anotaciones que hizo hace 20 años sobre el exorcismo. Cosas que recordaba de lo que el sacerdote y las otras personas hicieron. Yo estaba en pánico, diciendo que debíamos llamar a alguien, tal vez a un sacerdote otra vez, pero ella insistió en que no había tiempo, que el espíritu estaba más fuerte ahora y que necesitábamos resolverlo solos. Mi corazón estaba acelerado y solo podía pensar en lo mal que se sentía esto, pero el miedo en sus ojos me hizo ceder. Tomé el celular para iluminar mientras ella leía las notas y comenzamos a preparar lo que ella llamaba ritual. El aire en la casa parecía más pesado con cada minuto. Me mandó a buscar sal de la cocina y esparcirla alrededor de la sala, formando un círculo mientras ella encendía unas velas que había guardado durante años. Cada paso que daba sentía como si algo me observara y escuchaba unos crujidos en la casa, como madera rechinando, aunque no había nadie más que nosotros. Mi mano temblaba mientras echaba la sal y apenas podía respirar bien. Mi mamá empezó a leer unas oraciones en voz alta, con una fuerza que nunca le había visto, pero se notaba que estaba asustada. Las velas parpadeaban, aunque no había viento, y juro que vi sombras moviéndose en los rincones de la sala. Mi estómago estaba revuelto y solo quería que esto terminara pronto. De repente, mientras recitaba las palabras, un viento fuerte vino de la nada, apagando la mitad de las velas. Grité sin siquiera darme cuenta, y mi mamá agarró mi brazo, ordenándome que no dejara de rezar con ella, aunque no sabía las palabras bien. El olor feo que ella había mencionado antes regresó, tan fuerte que daba náuseas, y escuché un ruido grave, como un gruñido, que no parecía venir de ningún lugar y de todos a la vez. Todo mi cuerpo temblaba y pensaba que me iba a desmayar de miedo, pero mi mamá seguía, casi gritando las oraciones. Estaba claro que algo estaba ahí con nosotros, algo que no quería irse fácilmente. Entonces, el ruido se detuvo de repente, y el silencio que quedó era aún más aterrador. Mi mamá dejó de hablar, jadeando, y nos quedamos mirándonos sin saber si había funcionado. Las velas que quedaban estaban encendidas otra vez, como si nada hubiera pasado, pero el aire aún se sentía mal, pesado. Pregunté, con la voz temblorosa, si había terminado, pero ella solo negó con la cabeza, diciendo que no sabía, que necesitaba sentir si el espíritu se había ido de verdad. Yo estaba agotado, con el cuerpo flojo, pero no podía relajarme. Cada pequeño ruido de la casa me hacía saltar, y solo quería que la noche pasara rápido para ver si estábamos a salvo. Después de unos minutos, mi mamá dijo que creía que había funcionado, pero que debíamos estar atentos, que a veces estas cosas tardan en manifestarse de nuevo. Recogió las velas y la sal, guardándolo todo,
mientras yo solo me quedaba sentado en el sofá, tratando de procesar lo que había pasado. No sabía si realmente creía que un espíritu estaba ahí o si era solo el miedo y las historias de ella lo que me hizo ver cosas. Pero lo que viví esa noche no se me va de la cabeza. Mi pecho aún estaba apretado y no podía dejar de mirar las puertas y ventanas con miedo de que algo regresara. Mi mamá trató de calmarme diciendo que todo iba a estar bien, pero ni siquiera ella parecía convencida. En los días siguientes, las cosas parecieron más calmadas. No escuché más ruidos extraños. Las puertas no se cerraron solas y ese olor feo desapareció. Pero el miedo no se fue del todo. Cada vez que me quedo solo en casa, siento un escalofrío, como si algo pudiera volver en cualquier momento. Mi mamá no habla más de lo que pasó hace 20 años, ni del ritual que hicimos, como si quisiera olvidar todo. Yo tampoco insisto, porque solo de recordar esa noche, mi corazón se acelera. No sé si el espíritu realmente descansó o si solo está esperando otra oportunidad. Solo sé que algo cambió en mí después de eso, y no puedo sentirme tranquilo como antes. Hasta hoy, no le he contado esto a nadie fuera de la familia, porque sé que me van a tomar por loco, pero necesitaba desahogarme aquí, porque aún siento un peso, un miedo que no se va. Mi mamá actúa como si todo estuviera resuelto, pero a veces la sorprendo mirando a la nada, con una cara de preocupación que me asusta. No sé si lo que hicimos fue lo correcto, o si nos metimos con algo que era mejor dejar en paz. Si alguien ha pasado por algo así, o tiene alguna idea de qué puede ser esto, por favor, cuéntenmelo. Estoy escribiendo esto porque no aguanto más guardarlo solo para mí, y espero que compartirlo ayude a aliviar un poco. Solo quiero vivir sin este miedo constante rondándome. Quiero saber qué piensan de esto, si creen que estas cosas pueden pasar o si piensan que es solo un trauma nuestro. Estoy aquí en Torreón, aún tratando de entender lo que viví, y cualquier palabra de apoyo o historia similar ya ayuda. No espero explicaciones, solo quiero sentir que no estoy solo en esto. Mi mamá y yo no hablamos más de esa noche, pero sé que ambos seguimos cargando este peso. Si algo vuelve a pasar, no sé qué haremos. Solo de pensar en eso, siento un frío en la espalda y no sé si algún día podré olvidar lo que sentí en esa sala, con esas sombras y ese sonido. Espero que haya terminado, pero en el fondo no estoy seguro. Mi nombre es Miguel, trabajo como guardia nocturno en una empresa aquí en Torreón, Coahuila, en México. Es una empresa algo grande, con un patio interno y una plaza al lado que queda desierta por la noche. Mi trabajo es básicamente hacer rondas, verificar que todo esté cerrado y asegurarme de que no haya nadie invadiendo. Siempre ha sido un trabajo tranquilo, hasta hace unos días, cuando algo muy extraño pasó durante mi ronda. Voy a contar todo como fue esa noche, porque aún no puedo sacarlo de mi cabeza y necesito que alguien me ayude a entender lo que viví. Eran como las 12 de la noche, y estaba haciendo mi ronda de siempre, con la linterna en la mano y la radio en el cinturón, por si necesitaba pedir refuerzos. La noche estaba fría, el cielo estaba despejado, pero había un silencio medio pesado. ¿Saben? Estaba pasando cerca de la plaza al lado de la empresa, un lugar con unos árboles y bancas, cuando noté una luz extraña viniendo de lejos, como un brillo débil, pero constante. No era luz de faros de coche, ni de poste, era algo diferente, que parecía parpadear levemente. Me dio curiosidad, porque nunca había visto algo así ahí, así que decidí acercarme a echar un vistazo, aunque sabía que la plaza no era exactamente parte de mi área. Mi corazón ya latía un poco más rápido, pero pensé que era solo alguien con una linterna o algo por el estilo.
Mientras me acercaba, me di cuenta de que la luz venía de una cabaña pequeña, medio escondida entre los árboles de la plaza. Es una construcción antigua, que todos dicen que se usaba como almacén de herramientas para los jardineros, pero está abandonada desde hace años. Nunca he visto a nadie entrar o salir de ahí, así que me pareció muy raro ver luz en esa ventana rota. Tomé mi radio. Pensé en llamar al otro guardia que estaba en la entrada, pero decidí revisar primero, para no pasar pena si era solo un reflejo o algo tonto. Caminé despacio, con la linterna apuntando hacia adelante, pero el brillo en la cabaña no paraba. Parecía incluso que aumentaba a medida que me acercaba. Mi estómago empezó a hacerse un nudo, pero no quise retroceder. Llegué a la puerta de la cabaña, que estaba entreabierta, chirriando un poco con el viento. La luz dentro estaba más fuerte ahora, un tono medio azulado, que no parecía venir de ninguna lámpara que yo conozca. Empujé la puerta con el pie, sosteniendo la linterna con fuerza, y lo que vi me hizo congelarme. En el centro de la cabaña, que estaba llena de polvo y telarañas, había un altar improvisado, hecho de piedras y pedazos de madera. Encima, había unas velas derretidas, pero ninguna encendida, y unos dibujos extraños en el suelo, como símbolos que nunca he visto en mi vida. Mi corazón se aceleró porque eso no parecía obra de un vagabundo o de chavos jugando. Había algo muy mal ahí. Intenté acercarme al altar para ver mejor, pero cuando di el primer paso, sentí un escalofrío subiendo por la espalda, como si el aire se hubiera vuelto más frío de repente. La luz azulada, que no sabía de dónde venía, empezó a pulsar, como sincronizada con mi corazón. Juro que escuché un susurro bajito, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. Mi instinto gritaba que saliera de ahí corriendo, pero mis piernas estaban trabadas, como si algo me detuviera. Tenía miedo, pero también curiosidad, queriendo entender qué era ese lugar. La linterna en mi mano empezó a parpadear de la nada, aunque la batería era nueva, y eso solo hizo que mi miedo creciera. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? Intenté tomar una foto con el celular para mostrarles a los otros guardias, pero la pantalla simplemente se trabó, como si el aparato se hubiera descompuesto en ese momento. Fue entonces cuando noté que los símbolos en el suelo parecían brillar levemente, casi imperceptible, pero lo veía por el rabillo del ojo. Cada vez que me movía, parecía que reaccionaban, volviéndose más fuertes. Mi pecho estaba apretado y empecé a sudar frío, incluso con el aire helado de la cabaña. Estaba claro que no era solo mi imaginación, algo estaba pasando por mi presencia ahí. Quería salir, pero parecía que una fuerza me jalaba para quedarme, como si necesitara ver más. Mi radio soltó un chirrido fuerte de la nada, asustándome tanto que casi dejó caer la linterna. Mientras intentaba arreglar la radio para ver si funcionaba, escuché un ruido detrás de mí, como una rama rompiéndose, pero cuando me giré no había nada. La puerta de la cabaña, que estaba abierta, se cerró de golpe, atrapándome dentro. Mi corazón estaba en la garganta y empecé a golpear la puerta, desesperado por salir, pero no abría, como si estuviera atascada. La luz azulada dentro de la cabaña se volvió más intensa y los susurros aumentaron, ahora pareciendo varias voces al mismo tiempo. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz parecía ahogada, como si nadie afuera pudiera oírme. Estaba en pánico total, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de pasar, y no tenía idea de qué hacer para escapar. Entonces, mientras golpeaba la puerta, sentí un toque helado en mi hombro, como si una mano me hubiera tocado. Me giré rápido, con la linterna apuntando, pero no había nadie. Sin embargo, en ese momento, vi que el altar estaba diferente, como si algo se hubiera movido encima de él. Una de las piedras parecía haber cambiado de lugar, y los símbolos en el suelo brillaban más fuerte, casi cegándome. Todo mi cuerpo temblaba y sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más.
Necesitaba salir, costara lo que costara, pero parecía que toda la cabaña estaba en mi contra. Estaba atrapado ahí, en medio de la noche en Torreón, con algo que no podía explicar, y el miedo era más grande que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Estaba desesperado, golpeando la puerta de la cabaña con toda la fuerza que tenía, pero parecía que estaba pegada. El sudor corría por mi frente, incluso con el frío, y los susurros se volvían más fuertes, casi como gritos ahogados. Intenté usar la radio otra vez, gritando por ayuda, pero solo salía estática, un ruido que parecía burlarse de mí. Me giré hacia atrás, con la linterna temblando en la mano, y vi que el altar estaba vibrando, como si algo invisible lo estuviera moviendo. Las piedras se movían solas, muy despacio, formando un patrón que no entendía. Mi pecho estaba tan apretado que apenas podía respirar, y sabía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. En un impulso, tomé la macana que llevaba en el cinturón y empecé a golpear la ventana rota de la cabaña, tratando de agrandar el hueco para pasar por ahí. El vidrio cortó mi mano, pero ni siquiera me importó el dolor, solo quería escapar. Mientras golpeaba, los susurros se convirtieron en un sonido agudo, como un grito en mi cabeza, dejándome mareado. Caí de rodillas por un segundo, sosteniendo mi cabeza, pero no dejé de intentarlo. Finalmente, logré abrir un espacio lo suficientemente grande en la ventana y me arrastré hacia afuera, rasgando mi camisa en los pedazos de vidrio. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Corrí lejos de la cabaña sin mirar atrás, con miedo de lo que pudiera seguirme. Llegué al área de la empresa jadeando y finalmente logré contactar por radio con el otro guardia. Le expliqué, todo temblando, lo que había pasado, pero se notaba que no me creía. Pensaba que era una broma o que estaba borracho. Le pedí que viniera a la plaza conmigo, pero solo dijo que lo revisaría por la mañana, que debía calmarme. Me molesté, pero no había nada que hacer, así que volví a mi puesto, aún sintiendo un escalofrío constante. Mi mano dolía por el corte y no podía dejar de pensar en esa cabaña, en el altar, en los símbolos. No dormí el resto de la noche, solo me quedé mirando las cámaras de seguridad, con miedo de ver algo extraño en ellas. Al día siguiente, volví a la plaza con el otro guardia, ya con la luz del día, para mostrarle lo que había visto. Pero cuando llegamos a la cabaña, la puerta estaba abierta normalmente, como si nada hubiera pasado. Dentro no había ningún altar, ni símbolos en el suelo, solo polvo y telarañas, como si nunca hubiera sido tocado. Mi colega se rió de mí, diciendo que debía haber soñado o inventado todo, pero yo sabía que no era mi imaginación. Mi mano aún estaba lastimada, con el corte de la ventana, y eso era prueba de que no estaba loco. Me quedé mirando las paredes de la cabaña, sintiendo un frío en la espalda, como si algo todavía estuviera ahí, solo escondido. Después de ese día, no volví a acercarme a la cabaña durante mis rondas nocturnas. Hago el trayecto lejos de la plaza, aunque eso me tome más tiempo, porque no quiero ni pasar por ahí. Pero a veces, cuando estoy en el turno de noche, todavía veo un brillo débil viniendo de esa dirección y mi corazón se acelera al instante. No se lo cuento a nadie en el trabajo, porque sé que se reirán de mí como lo hizo el otro guardia, pero este miedo no se me quita. Cada ruido durante la ronda me pone en alerta y me quedo imaginando si esos símbolos aparecerán de nuevo o si algo vendrá atrás de mí por haber metido las manos donde no debía. Estoy escribiendo esto porque no aguanto más cargar este peso solo. No sé qué era ese altar, ni qué significaban los símbolos, pero sé que algo pasó en esa cabaña en Torreón que no tiene explicación. No soy de creer en cosas sobrenaturales. Siempre he sido de pies en la tierra, pero lo que viví esa noche me marcó de una manera que no puedo ignorar. Si alguien ha pasado por algo similar,
¿O sabe que puede ser esto? Por favor, díganmelo. Tengo miedo de que esto no haya terminado, de que algo aún esté conectado a mí por haber entrado ahí. Solo quiero volver a hacer mi turno sin este miedo constante. Todavía pienso en esa luz azulada, en los susurros y en el toque helado en mi hombro. A veces, creo que escucho algo parecido durante la noche, incluso estando lejos de la plaza. No sé si es mi cabeza jugándome trucos o si realmente hay algo siguiéndome. Solo sé que ya no me siento seguro en mi trabajo, y cada turno es una batalla contra el miedo. Quiero saber qué piensan de esto, si creen que puede ser algo paranormal o si piensan que estoy exagerando. Cualquier palabra o historia similar ya ayuda, porque no quiero sentirme tan solo en esto. Estoy aquí, aún trabajando en la misma empresa, pero con un miedo que no sé si se irá algún día. Por último, solo espero que aquello se haya quedado en la cabaña, que no venga tras de mí de nuevo. No he vuelto ahí y tampoco pretendo, pero el simple hecho de saber que está ahí, cerca de mi trabajo, me pone inquieto. Mi mano ya está casi curada, pero la cicatriz quedará, recordándome lo que viví. No tengo respuestas, y creo que nunca las tendré, pero necesitaba compartir esto. Si algo extraño vuelve a pasar, no sé qué haré. Solo quiero que esta sensación de ser vigilado pare, que pueda trabajar en paz. Escribo esto con el corazón apretado, aún mirando hacia los rincones oscuros, esperando que esa noche haya sido solo una pesadilla que no se repetirá. Soy Juan, seguridad de un edificio residencial aquí en Torreón, Coahuila, México. Trabajo en el turno de la noche, cuidando el estacionamiento y la portería, un rollo que siempre ha sido tranquilo, solo checando cámaras y dando una vuelta de vez en cuando. Pero, de un tiempo para acá, las cosas se han puesto raras de a madre, y lo que pasó anoche fue el colmo. No soy de creer en cuentos de fantasmas, pero, carnal, lo que viví no tiene explicación lógica. Estoy escribiendo esto desde el cel, medio a la carrera, porque aún estoy procesando todo, y tal vez alguien tenga una idea de qué pedo está pasando. Ahí les va. Lo cuento como si estuviera platicando con un cuate, sin rodeos. Era de madrugada, tipo las 2, y estaba en la caseta, chateando en el cel para pasar el rato, cuando la alarma del estacionamiento se disparó de la nada. No es la alarma de un carro, es la general, esa que suena cuando detecta movimiento o algo chueco en el área. Me paré de un brinco, agarré la linterna y la macana, pensando que era algún vato intentando robar llantas o joder con los carros. Bajé al estacionamiento, que está en el sótano del edificio, y el silencio ahí abajo estaba para dar escalofríos. Nomás se oía el eco de la alarma chillando. Apagué el sonido en el panel de control, pero apenas lo hice. La pinche cosa se disparó otra vez. Puta madre. Pensé, esto no es normal. Hay algo mal. Mi corazón ya estaba a 1000, pero seguí revisando, porque es mi jale. Caminé entre los carros, alumbrando los rincones con la linterna, pero no vi nada fuera de lugar. Ni un vidrio roto, ni ruido de pasos, nada. Pero la alarma no paraba, y ahora parecía que venía de un punto específico, como allá al fondo, cerca de los lugares más oscuros. Me dirigí para allá, medio mosca, sintiendo un frío en la nuca que no era solo del aire acondicionado del edificio. Al llegar al rincón, vi que la alarma paró de repente, pero el silencio que quedó era peor. Parecía que el aire estaba pesado. ¿Saben? Me sentía observado. Y eso no es algo que sienta fácil, porque he lidiado con cada pedo en esta vida de seguridad. Agarré la radio para llamar al supervisor, pero la madre solo hacía ruido, sin señal ni madres. Entonces, mientras intentaba arreglar la radio, escuché un ruido bajo, como un rasguño, viniendo de atrás de un carro. Me giré rápido, con la linterna apuntando, pero no había nadie.
pero el rasguño seguía, ahora más fuerte, como si algo estuviera rayando el concreto. Mi estómago se hizo un nudo y grité un «¿Quién anda ahí?», tratando de sonar firme, pero mi voz salió medio temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz regresando a mí. Estaba empezando a flipar, pero no iba a salir corriendo sin saber qué era, ¿no? Entonces caminé despacio, siguiendo el sonido, hasta llegar a un lugar vacío, donde no había carro alguno. El rasguño paró, pero ahora escuchaba un murmullo, como alguien hablando muy bajo, casi en mi oído. Puta, casi suelto todo y corro, pero me quedé parado, con miedo de moverme. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, sentí un viento helado pasar por mí, aunque estaba en un lugar cerrado, sin ventilación. La linterna parpadeó 2 veces y juro que vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. Pero cuando volteé, no había nada. Mi corazón estaba en la boca y empecé a pensar en todas las historias que he oído sobre este edificio. Unos chismes de que el terreno era pesado, que pasaban cosas raras incluso antes de la construcción. Nunca les hice caso, pero en ese momento empecé a dudar de mi propia cordura. Estaba claro que no era solo una alarma descompuesta. Había algo ahí conmigo, algo que no veía, pero sentía. Decidí volver a la caseta y esperar a que amaneciera, pero antes de dar el primer paso, la alarma se disparó otra vez, más fuerte, como si me estuviera llamando de regreso. Estaba poniéndose difícil ignorar el miedo, pero volví al fondo del estacionamiento, porque soy necio y necesitaba entender qué estaba pasando. Al llegar ahí, el murmullo se volvió más claro y carnal. Juraría que escuché una voz conocida, como de alguien que no veía desde hace años. No podía entender las palabras, pero el tono me recordó a un cuate llamado Roberto, un enemigo viejo mío con el que tuve unos pedos feos allá en la juventud. Murió hace como 10 años, en un accidente, y nunca nos arreglamos. Solo de pensar en eso, mi cuerpo se heló entero, porque no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo iba a escuchar la voz de un vato muerto? Pero el murmullo seguía, ahora con coraje, casi escupiendo las palabras. Estaba con miedo de verdad, pero no iba a huir. Entonces, mientras intentaba acercarme al sonido, vi algo que me hizo parar en seco. En el suelo, cerca de la pared, había unas marcas raras, como rasguños formando un dibujo, que no estaban ahí antes. La linterna lo alumbró bien, y vi que parecía un nombre, mi nombre, rayado en el concreto. Carnal. Mi sangre se volvió hielo, y di un paso atrás, casi tropezando. El murmullo se volvió un grito bajo, tipo, no vas a escapar. Y juro que sentí algo empujarme, aunque no había nadie ahí. Corrí hacia los elevadores, sin mirar atrás, pero la alarma estaba ensordecedora, como si se estuviera riendo de mí. Llegué a la caseta sudando, cerrando la puerta con llave, pero sabía que no estaba seguro, que algo me estaba cazando ahí en el estacionamiento de Torreón. Después de cerrar la caseta con llave, me quedé ahí dentro, con la linterna en la mano y los ojos pegados a las cámaras de seguridad, pero mi corazón no dejaba de latir en la garganta. La alarma había parado, pero aún escuchaba unos ruidos bajos viniendo del estacionamiento por el interfono, como pasos arrastrados. Estaba flipando, pensando que Roberto, o lo que fuera, venía por mí. Recordé los pedos que tuvimos en el pasado, unas broncas cabronas por un jale que salió mal y el odio que me tenía. Carnal, si es él de verdad, ¿por qué ahora? Me quedé pensando en eso, sudando frío, mientras esperaba que pasara el tiempo en esa caseta en Torreón. Entonces, como a las 4, escuché un golpe fuerte, como si algo se hubiera caído en el estacionamiento. No aguanté quedarme quieto, aunque tuviera miedo de salir. Agarré la macana, la linterna, y volví al sótano, medio insultándome por ser tan pendejo, pero necesitaba saber si era real o si me estaba volviendo loco. Al llegar ahí,
el silencio había regresado, pero el aire se sentía helado de más, como congelador. Alumbré el rincón donde vi mi nombre rayado antes, y puta madre, ahí seguía. Pero ahora había más marcas, como frases cortas, algo así como «paga lo que debes». Mi estómago se revolvió y sentí que no era solo un dibujo, era un recado. El murmullo regresó bajo, pero claro, diciendo «Juan, no hemos terminado». Estaba seguro que era Roberto y me helé. No sabía qué hacer, pero no iba a quedarme ahí parado esperando que lo que fuera me agarrara. Grité al aire, con coraje y miedo mezclados. «¿Qué quieres, Roberto? Ya te fuiste, déjame en paz». El murmullo se detuvo por un segundo y pensé que había funcionado. Pero entonces sentí un empujón fuerte en la espalda, como una mano tirándome contra la pared. Me pegué en el hombro con fuerza. La linterna se cayó y se apagó, y me quedé en la oscuridad, solo escuchando una risa baja resonando por el estacionamiento. Carnal estaba desesperado, tanteando el suelo para encontrar la linterna, mientras escuchaba los pasos arrastrados acercarse más. Mi pecho dolía de tanto miedo, pero no iba a dejar que esto me tumbara. Finalmente encontré la linterna, la encendí y apunté para todos lados, pero no vi nada, solo los carros y las sombras. El sonido de los pasos paró, pero aún sentía que algo estaba ahí, rondándome. Decidí que no podía más, necesitaba enfrentar esto de alguna manera. Hablé fuerte otra vez. «Roberto, si eres tú, dime qué quieres, pero no voy a correr. Vamos a arreglar esto ahora». Estaba temblando, pero tratando de sonar firme. Entonces, el murmullo regresó, más tranquilo, como triste, y dijo: «Me debes, Juan, por esa traición». Recordé al instante el día que lo dejé colgado en un negocio, y él cargó con la culpa solo. Mi estómago se retorció de culpa, pero también de miedo, porque no sabía cómo arreglar algo con un muerto. Después de eso, el aire pareció volverse más ligero, como si algo se hubiera aliviado, pero la voz habló una última vez. «No olvides, estoy aquí hasta que pagues». Luego, todo paró. No hubo más ruido, ni empujón, ni alarma disparándose. Me quedé parado unos minutos, solo respirando hondo, tratando de entender qué había pasado. Volví a la caseta, agotado, y pasé el resto del turno sin mover un dedo, solo esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, bajé otra vez al estacionamiento, y las marcas en el suelo habían desaparecido, como si nada hubiera pasado. Pero el hombro aún me dolía del empujón, y sabía que no era un sueño. Estaba sacudido de a madre. Desde entonces, no he escuchado nada raro, pero siempre estoy con un pie atrás. Cada turno de noche es una prueba de huevos, porque no sé si Roberto volverá o qué quiere que pague. No se lo he contado a la banda del jale porque se van a burlar o pensar que estoy loco, pero necesitaba sacar esto. Todavía siento un frío en la nuca a veces, como si algo me vigilara, y no sé si eso va a parar. Estoy escribiendo aquí porque no aguanto guardarlo solo para mí. Si alguien ha vivido un pedo así o tiene una idea de qué hacer, échenme la mano. Quiero solo trabajar tranquilo sin esta paranoia de espíritu o lo que sea.